Vamos a entrar en la segunda parte y es una de las más importantes. O sea, los dos elementos esenciales de esta clase son el comprender la simbología de los elementos y el de las modalidades. Entonces, vamos a entrar como en esa primera parte. Entonces, a ver, ¿cuál es el objetivo? Que logres tener elementos simples para poder aproximarte a la simbología, a lo que significa, a lo que hay detrás, a lo que representa los cuatro elementos, que son fuego, tierra, aire y agua. Y de manera adicional, en la tercera parte, la modalidad o cualidad, que son tres: cardinal, fijo y mutable. Si se logra el objetivo de poder integrar lo que representan cada uno de estos elementos y cualidades, vas a poder de manera muy simple poder integrar lo que representa cada signo del zodíaco. Porque cada signo del zodíaco contiene un elemento y contiene una cualidad. Entonces, al hacer como esa interacción y esa mezcla, voy a poder, sin necesidad de más información, poder aproximarme a lo que significa el signo como tal, el signo zodiacal, o sea, los 12 signos. Entonces, comprendiendo la dinámica de estos cuatro elementos en combinación con las tres modalidades, podrás deducir la dinámica que surge en la carta natal, por supuesto, a nivel de casas, que es lo que ya vimos. O sea, vas a tener más información, más contenido para poder interpretar qué significa las casas, donde las tienes, con el signo que acompaña las casas, los ejes, que también ya los vimos. Entonces vas a encontrar que los ejes van a tener elementos contradictorios y a su vez se van a armar también relaciones entre la cualidad. Entonces aquí se le agrega como dos variables más: el elemento y la cualidad del signo zodiacal que acompaña la casa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nuestro objetivo en este mes. Para luego pasar a los planetas, que también van a estar relacionados, y seguimos hilando, o sea, van a estar relacionados con el lugar de la casa donde estén, el regente, etcétera. Y más, y para finalizar, los aspectos planetarios, que son esas interacciones entre estos actores o planetas. Recordemos que la aproximación que vamos a tener de la carta natal aquí va a ser una carta natal en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que una carta natal en reposo es aquella donde inicia en Aries, que es donde inicia la rueda zodiacal, que las casas son todas del mismo tamaño y tienen sus puntos cúspide coincidiendo con los puntos de salida o de energía angulares de los signos del zodiaco. Y la tercera característica de esa carta en reposo es que tanto los ejes horizontales como verticales, o sea, los puntos angulares del ascendente, descendente, fondo de cielo y medio cielo, tienen una perfecta perpendicularidad, o sea, que dividen la carta en cuatro de manera perfecta. Entonces es como, dicho de otra manera, es una carta astral perfecta, ¿de acuerdo? O sea, y por supuesto no hay una persona que la tenga así. Entonces, siempre vamos a trabajar a lo largo de la clase para efectos didácticos con una carta en reposo. Y también incluyo en el contenido de esta clase una carta real para que vean cómo aproximarla y qué cambia, ¿no? Ya en una carta de una persona que nació, en este caso creo que es una persona, no sé si me recuerdo que es la misma carta que de alguien que nació en Argentina. Muy bien, entonces vamos a iniciar entonces con los elementos. Vamos a iniciar con el signo de fuego. Imagínense que están frente a una hoguera, frente a una fogata. O sea, es un fuego intenso, un fuego que está ahí, pues muy grande, ¿no? O sea, muy bollante. Y si pudieras, en una palabra, para ti, ¿qué podría representar ese fuego? Simbólicamente, ¿podrías asociarlo con qué el fuego? Dentro de la simbología astrológica, entonces, digamos, vamos a aproximarnos con una serie de palabras. Aquí traigo, creo que son 7 palabras claves. Esto lo vas a encontrar también en la caja de herramientas. 8 palabras claves. Entonces, astrológicamente nos vinculamos al fuego
con pasión y vida, ¿de acuerdo? O sea, esa pasión por vivir o la vida misma, vivida desde con lo que nos apasiona. Esta pasión también tiene una connotación sexual, o sea, estoy hablando de pasión también fogosa, ¿no? Impulso para avanzar es otra simbología asociada al fuego, o sea, esa energía que nos motiva a movernos, movimiento también puede ser un sinónimo, transformación, ¿de acuerdo? Expansión, por ahí alguien mencionó que estaba como muy intenso el fuego, entonces estamos hablando de expansión, crecimiento es un sinónimo, de transformación, transmutación es otro sinónimo. Hablamos de lo impulsivo o impulsividad, o sea, como una reacción, si pudiéramos también como un sinónimo, una reacción impulsiva. Lo asociamos al enojo. Hablamos de intensidad y desmesura, o sea, algo que incluso rebasa o algo que se puede salir de control. Eso es lo desmesurado. Podemos hablar y a nivel humano como una característica, una simbología, asociarlo al egocentrismo, el fuego. ¿De acuerdo? O sea, es ese fuego que tiende a ser muy intenso, eh, incluso ese núcleo, ¿no? Ese núcleo, cuando uno ve el fuego, es un núcleo que es muy caliente, entonces como que todo converge allá en el centro, como que en el centro pasan cosas. Entonces desde ese lugar, pues astrológicamente lo vinculamos con el egocentrismo, o sea, el pensar en yo, o en ensimismarme, en irme todo a poner como en primer lugar. Entonces las invito a que, a ver, estas 8 palabras dentro de la dinámica y la metodología, las invito como a tenerla muy presente, ¿de acuerdo? Con esto, con estos 4 palabras vamos a finalmente a hilar y aproximarnos a la simbología de los signos que están asociados con el fuego, ¿de acuerdo? Entonces es como poderte vincular con esta simbología que aquí está resumida. Cuando hablamos de la Tierra, entonces en la Tierra, ¿qué simbología o cómo nos aproximamos? ¿A través de qué, de qué interpretación? La Tierra nos puede estar hablando de supervivencia, o sea, de tener un recurso para vivir, o sea, de sobrevivir. Lo estable, y esto estable es estructura, es piso, es un suelo, sinónimos de esto estable. Podemos hablar de cualidades que tienen que ver con la productividad, o sea, la tierra es productiva. Imagínate una tierra fértil. Esta tierra de la que estamos haciendo esta analogía es una tierra fértil que nos da elementos y en sí misma produce, ¿de acuerdo? O sea, es productiva. Sostiene la vida, o sea, tiene vida y la sostiene. Esta es a diferencia del fuego, que es vida en sí misma, no sostiene nada, es en sí misma la vida. Aquí la tierra sostiene la vida. Es rígida, o sea, en el sentido que como es estable, también puede caer en que sea demasiado dura o rígida. Ya dije la palabra estructura. Podríamos estar hablando, cuando hablamos del elemento tierra, en algo estancado, o sea, en algo que implica una rutina. Entonces, imagínate labrar la tierra, que es hacerlo siempre, todos los días, dele que dele, esperar, tener algo de paciencia. Ahí está el tema del estancamiento. Entonces, estaríamos hablando como de eso, que requiere pasos, el 1, 2, 3, en un proceso de cultivo de tierra. Y una cualidad, o una, pues no cualidad, sino más bien un aspecto humano, estamos hablando de la crítica, ¿de acuerdo? O sea, lo crítico es juzga, lo crítico es muy exigente, la crítica como tal, cuando critico algo, ¿de acuerdo? Entonces, muy desde esa rigurosidad. Y eso es la tierra. Entonces, nuevamente, aquí la invitación es a trabajar con estas 8 palabras claves, que también las vas a encontrar, por supuesto, en la caja de herramientas. Ahora bien,
cuando vamos a hablar del tercer elemento, que es el aire. Entonces aquí el aire, uno dice, bueno, el aire se mueve, el aire no se puede agarrar, el aire se siente, pero no se puede encerrar, o sea, el aire es libre. Cuando hablamos de libertad, pensamos en aire. El aire es expansivo también, o sea, es como que puede abrazar a todos eh, sin hacer daño. Entonces, es como desde ese aire que estamos hablando, de una corriente de aire, no un huracán, ¿de acuerdo? No un tifón, sino de esas tormentas, de esos aires ricos que refrescan. Entonces, la simbología de este elemento, astrológicamente, estamos hablando de lo que es expansivo, es una expansión distinta al fuego, porque este expansivo acaricia, se mueve, permea, se filtra, se escurre, digamos, cuando dices que se escurre entre la ropa, cuando uno recibe un aire así delicioso, es como si en todos los rincones, encuentra forma de llegar. Lo vinculamos con la creatividad, eso sí ya es un lenguaje súper astrológico, con el pensamiento, porque es tan etéreo, pues como el pensamiento tal vez, y la creatividad también da pie a una conexión incluso espiritual, extrasensorial, el concepto creativo, lo que crea, las ideas ingeniosas. Estamos hablando de eso, de creatividad. El aire está vinculado con la comunicación y tal vez ahí vinculado con nuestras cuerdas vocales, nuestros pulmones, todo esto que hace posible que la voz surja. Entonces requiere el aire y todo el sistema, por supuesto, respiratorio. Entonces ahí hablamos de comunicación vinculado al aire. Otro elemento, otra característica habla de relaciones con las personas. O sea, cuando hablamos del elemento aire, requerimos tener implícita el concepto relación. Relación es que vincula, que une, y en este caso pues agregué la parte de personas para hacerlo más claro. Hablamos de rebeldía, algo de anarquía, algo de revolución, o sea, algo que quiero cambiar. Desde ese lugar está pensada la rebeldía, la rebeldía que transforma. Y ya lo mencioné, la libertad. Entonces, con estas, en este caso son 7 palabras, vamos a trabajar, a seguir trabajando en los ejercicios y demás, entonces las invito a estudiarlo, ¿vale? O sea, esto es parte como del aprendizaje. Olvidé colocar aquí el dibujito de estudia esto. Muy bien. Y para finalizar está el agua. Entonces, el agua lo vinculamos astrológicamente con las emociones, con lo sensible, la sensibilidad. Y esa sensibilidad puede ser sensibilidad emocional, la susceptibilidad también, hablamos de sensibilidad, o sea, todo aquello que emocionalmente nos altera, nos mueve. Desde ese lugar podemos hablar de sensibilidad. También hablamos de intuición, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el agua como elemento es un elemento mágico, incluso algunos dicen este elemento no es de esta tierra, porque cumple con unas propiedades físicas que van en contra de la ley de la gravedad, por ejemplo, la capilaridad que experimenta el agua, que es una propiedad que se da en las plantas. En teoría eso no debería pasar. Por la fuerza de la gravedad sería imposible que el agua generara enlaces químicos capaces de hacer que lograra ir en contra de la gravedad y subir a lo largo del tallo. Este simple fenómeno rompe todas las leyes físicas. Entonces, lo digo porque esa connotación mágica del agua también nos podemos vincular con eso, con que el agua también tiene algo de magia, o sea, algo de misticismo. Y desde ese lugar, la palabra que resume o que resumí todo esto que te acabo de contar es la intuición. También habla de lo reflexivo, de la reflexión, de la interiorización. Entonces, cuando tenemos conciencia emocional, cuando también tenemos una conexión mística o intuitiva, es un proceso que se hace hacia adentro, o sea, en contacto con nuestro ser. Eso es el agua, desde la mirada astrológica. También puede haber temas de dispersión y de duda, o sea, de ser como muy volátil, como muy no concreta. Entonces,
en lugar de escribir no concreta, coloqué dispersa, o sea, como que le falta peso el agua, pues como que incluso no se puede, tiene sus estados, por supuesto, se podría agarrar, sí, la solidifico, pero ya aquí estamos hablando del agua líquida, incluso hasta vaporosa. Entonces, por eso vinculé esta palabra disperso y de duda, o sea, de no concretar, no concreta. Depresión, en términos de un tema emocional, puede entrar en estados de profunda tristeza, de profunda apatía, de profunda desconexión con la vida, y aquí ya estaríamos hablando de un rasgo como de depresión, depresivo. Estaríamos hablando también, como una otra palabra, manipulación y capricho, o capricho, o sea, es quererme salir con la mía, es lo caprichoso, como lo que, sí, como quererme salir con lo que deseo, independiente de a los demás, sin tener conciencia de los demás. Y puedo llegar a entrar en rasgos de manipulación, o sea, la palabra clave sería manipulación. Entonces, estas palabras que hemos visto hasta aquí, digamos, van a ser como guías, como señales para que tú te conectes con tu sentir y ya tengas un elemento que va a ser, en este caso, pues como el elemento el cual está acompañando la carta natal, para escoger al menos una palabra. Ese sería el ejercicio de escuchar, escoger una palabra y, como hicimos en el ejercicio, armar hipótesis, uniendo la palabra de la casa, qué significa la casa, dónde está ubicada la casa y cuál es el elemento del signo que acompaña la casa. Entonces, para eso van a ser estas palabras. Estas palabras no son descriptivas de alguien, ¿de acuerdo? O sea, dicho de otra manera, vamos a ver más adelante que los signos todos tienen un elemento. No estoy describiendo a las personas que pertenecen a un signo zodiacal cuyo elemento es fuego, tierra, aire, agua. O sea, no estoy haciendo la descripción para nada de alguien, sino utilizando aquí palabras que nos van a ser útiles, o espero que te sean muy útiles, para que te facilite el armar una historia y el armar una hipótesis de lo que puede estar representando la presencia de ese elemento en la carta natal. ¿De acuerdo? Entonces, es posible que aquí en este instante digas, esto está como confuso. Digo, es poder uno decir, bueno, el agua, cerrar los ojos e imaginarse agua, agua en movimiento. Y entonces la palabra, aquí están las palabras claves con las cuales te invito a vincularte con ese elemento agua y así con todos los otros elementos. Entonces, ¿esto cómo se ve en una carta natal? Entonces, recordemos, la carta natal está en reposo. Aquí no marqué los ejes. Aquí los ejes van a estar en este punto, están aquí en este punto. Entonces, voy a iniciar aquí identificando los signos cuyo elemento es fuego. Entonces, la rueda zodiacal, recordemos que la carta natal inicia con Aries, en una carta en reposo, y entonces los tres signos siempre van a ser en tríos, el elemento. Entonces, los signos con elemento fuego van a ser Aries, Leo y Sagitario. Entonces, ¿esto qué significa? Siempre van a ser tríos. O sea, todos los elementos van a contener 3 por 4 elementos, y los elementos, eso nos da un 12, ¿de acuerdo? Entonces siempre serán en tríos. Ahora bien, vimos en el inicio que esta carta natal simboliza como un peregrinaje, ¿no es cierto? Y vimos que por aquí son los inicios, estoy hablando de los puntos angulares, perdón que el mouse aquí está loquillo, entonces listo, inicio aquí, son los inicios, primera infancia, llego hasta acá que es como la parte personal, y luego salgo al mundo y aquí está como el punto más alto de la carta natal y luego regreso hasta regresar a casa. Esto fue una de las interpretaciones. ¿Esto qué significa? O sea, que los tres signos tienen características desde el elemento. Entonces, a eso es donde vamos a utilizar las palabras. Entonces, hay expansión en cada uno de estos tres signos.
En estos tres signos hay pasión. En estos tres signos hay egocentrismo. En estos tres signos hay cada una de esas palabras que te compartí. ¿De acuerdo? O sea, en estos signos también hay transformación, hay transmutación, hay vida, hay impulso para avanzar. Esa es una característica que le da un sellito, que le da el fuego a los tres signos. Entonces, fíjense que ya voy conociendo algunas características de estos tres signos. Ahora bien, recordemos también que cuando vean su carta natal, no la van a ver así, iniciando en Aries, sino lo van a ver en otro signo. Incluso el inicio va a ser con dos signos. Entonces, eso nos va a ir diciendo cosas, nos va a ir diciendo desde los elementos que hay dos energías que hay que integrar en esa casa, dos energías desde el elemento. Entonces, eso ya me va dando a decir, ¿de qué se trata este desafío de integrar el fuego y la tierra en esta casa? ¿Cómo voy a integrar la pasión y cómo voy a integrar la estructura? Pero ya llegaremos con el ejemplo que traigo hoy a detallar esto que acabo de mencionar. Ahora bien, la diferencia de estos tres fuegos, y así va a ser para todos los otros elementos, es que este fuego es un fuego niño, así le llamamos, un fuego infantil, un fuego, sí, niño. El segundo fuego es un fuego un poquito más, no mayor, pero digamos más estructuradito, ¿de acuerdo? Un poco más calmado, un poco más maduro, digámoslo así. Casi un fuego joven. Y el fuego de Sagitario, porque ya está casi en la recta final de la carta, es un fuego mayor, es un fuego adulto, ¿de acuerdo? Entonces eso también me da una guía de que no estaríamos, las características son las mismas, pero tienen una sutil diferencia dependiendo el signo, o sea, dependiendo este nivel de evolución, digámoslo así. El nivel de evolución que podría tener un Aries, a diferencia de un Leo en la carta natal, a diferencia de un Sagitario. Ahora bien, sigo avanzando con los otros tres elementos. Entonces, tres signos y el siguiente elemento es tierra. Y siempre será en ese orden. Primero fuego y luego le sigue la tierra. Luego le sigue el aire. Luego sigue el agua. O sea, hay un orden. Y entonces el segundo elemento es la tierra. Entonces, los tres signos son Tauro, el primer signo de tierra, Virgo, el segundo signo o sexto signo de la rueda zodiacal o de la carta natal, o el segundo de tierra, y el tercero es Capricornio. Y de la misma manera, entonces estos tres signos zodiacales tienen características de tierra. Los tres son rígidos, estables, dan estructura, eh, trabajan o contribuyen a la supervivencia, sostienen la vida. ¿Se comprende? Esa es una característica de los tres. Y debo recordar que Tauro es recuerden que aquí estamos hablando de los dueños de las casas, ¿de acuerdo? O sea, de los propietarios de las escrituras de las casas. Entonces aquí Tauro es la segunda casa, pues será una tierra joven, niña. La segunda tierra es una tierra joven, un poquito mayor, y la tierra capricorniana es una tierra vieja, una tierra adulta, una tierra grande, o sea, madura. Y entonces eso me marca un poquito la diferencia de estas características de tierra de las que estamos hablando. Avanzo con el tercer elemento. Entonces, el tercer elemento es aire. Los tres signos zodiacales del elemento aire son Géminis, Libra y Acuario. De la misma manera, entonces, los tres signos tienen esa característica de aire: creatividad, innovación, libertad, rebeldía, algo de anarquía, relación con la gente, con las personas. Eso es una característica de los tres signos. Dependiendo
dependiendo dónde se encuentran, pues el nivel de evolución que tienen estos elementos. ¿De acuerdo? Géminis, siendo un aire niño, el aire de Libra ya es un aire más joven, o sea, joven, ya está incluso en el mundo. Fíjense en la carta natal, esto ya estamos hablando del punto social, ya se relaciona con otros, entonces ya está más crecidito. Y el Acuario es un aire ya mayor, viejo, senil. Y para finalizar, entonces está el elemento agua, el cuarto elemento. Entonces los tres signos de agua son Cáncer, discúlpeme, Escorpio y Piscis. Y entonces estos tres signos tienen esas características que vimos del elemento agua: emocionales, intuitivos, tal vez algo en el tema de la energía de la manipulación, o sea, el tema de la manipulación como elemento a trascender. Está el tema de lo seguro, está el tema emocional, la sensibilidad. Y eso es una característica de los tres. Y nuevamente, dependiendo del lugar donde están, Cáncer, como es el primero, digamos, de los de agua, pues será un agua un poco más infantil, un poco más, sí, más pequeña, a diferencia de un Escorpio, que ya es un agua más joven, madura, y Piscis, vieja, senil, grande. Entonces, esa es la manera en que esas palabras claves que vimos en esta primera parte va a darte tips y guías, porque en la caja de herramientas te invito a cortar. Recuerda que eso es para cortar y para que las tengas sueltitas, para que las pongas, y entonces aquí pondrás una palabra clave. Con que pongas una, te invito a que solo pongas una, para que ya luego empieces a hilar. No pongas más de una palabra clave para poder hilar una historia de lo que esa carta natal te está contando, basado en el signo zodiacal que acompaña la casa tuya o la casa del consultante, de la carta natal del consultante con el cual estás trabajando.